Buenos días, sean todos bienvenidos a una conferencia más en esta Semana de la Salud. Para quienes no me conocen, me presento, mi nombre es Rogelio Sierra, formo parte del equipo de comunicación organizacional de la Universidad CNCI. El día de hoy nos acompaña la nutrióloga Mayra Ortegón con un tema muy interesante. El tema es nutrición y bienestar, claves para una vida sana en tiempos de desinformación. Y es muy importante que podamos conocer, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos emocionales que tienen un impacto en nuestra salud y en nuestra alimentación? Entonces, sin más por el momento, le doy la bienvenida a la nutrióloga Mayra. Que tengas muy buen día, estamos al pendiente. Hola, buenos días. Adelante. Muchas gracias por la invitación, principalmente la parte de nutrición. Obviamente es algo a lo que me dedico y me encanta. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de temas que son un poco variados, pero traté de abarcar lo más importante respecto a esta parte de la nutrición que es tan importante y que me encanta porque tiene mucho que ver con la parte de la prevención. Entonces, como ya lo comentó Rogelio, el tema es acerca de nutrición y bienestar, claves para una vida sana en tiempos de desinformación. Y antes de empezar de lleno con el tema, me quiero presentar. Mi nombre es Mayra Lisset Martínez Ortegón. En redes sociales estoy como nutrióloga Mayra Ortegón. Tengo una licenciatura que la estudié en la FASPIN, perdón, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estuve cursando nutrición del 2015 al 2020. Entonces, aquí les puse unas imágenes que representan como esta trayectoria que he vivido. Lo primero, o la imagen que ven al lado izquierdo, es cuando abrí mi consultorio. Este consultorio lo abrí con muchísima ilusión y actualmente todavía lo tengo en el área de San Nicolás. Hasta este punto únicamente tenía la licenciatura. Cuando yo estuve haciendo mis prácticas en la clínica 34 del IMSS, ahí es donde dije, ¿sabes qué? Me quiero enfocar en la parte clínica porque me encanta ver al paciente de una manera como integral. Entonces tomé la decisión después de pandemia porque me gradué justo cuando inició la pandemia, me tardé unos 2 años porque quería ir presencial a la universidad y tomé la decisión de ir a la UVM, donde estudié la maestría en nutrición clínica. En esta maestría aprendí muchísimas cosas y yo ya estaba enamorada de la parte clínica. Dije, ¿sabes qué? Me quiero enfocar un poco más en pacientes que más adelante les voy a platicar. Después encontré un trabajo donde es un trabajo que me encanta. Trabajo con pacientes con cirugía bariátrica, pacientes que se hacen manga, pacientes que se hacen mini bypass, y la parte nutricional tiene un peso muy importante para evitar que el paciente caiga en desnutrición, por ejemplo. Entonces, encontré este trabajo, ya había acabado la maestría o estaba por terminarla y decidí tomar un diplomado en cirugía para la obesidad y enfermedades metabólicas en el Colegio para Cirugía Bariátrica. Entonces, aquí en el mundo laboral me di cuenta que lo que más me gusta es trabajar con pacientes que requieren un soporte nutricional, como lo es pacientes que utilizan sondas como sonda nasogástrica, sondas que van directamente en el estómago, como lo es la gastrostomía, pacientes que utilizan yeyunostomía. Entonces ahí me di cuenta que encontré mi verdadera pasión porque veo cómo los pacientes mejoran su calidad de vida de una manera impresionante. Regularmente los pacientes que llegan a utilizar ese soporte nutricional son pacientes que tienen una deficiencia severa, es decir, podemos verlos que si su cabello, digamos que si lo tocas se puede quebrar, los podemos ver también que apenas si los tocas y hay moretones. O sea, entonces la clave es cómo empezar a nutrirlos y así es como esa alimentación que a veces los pacientes no pueden utilizar la vía oral para comer, utilizamos esa sonda. Entonces, aquí en la parte de abajo, soy yo en una práctica de la maestría que tuve y ahí me enamoré totalmente de eso y me gusta mucho atender pacientes que requieren este soporte. Y obviamente soy la persona más feliz cuando veo cómo llegaron y cuando les quitan la sonda y otra vez pueden comer vía oral. Entonces, eso es lo que me encanta. Del lado derecho les dejé una imagen donde entré a ver cómo era el proceso de cirugía bariátrica
Y también en la parte de abajo les dejé una imagen donde pues estoy graduándome de la universidad con mención honorífica. Entonces mi experiencia laboral está más enfocado a la consulta privada, donde veo pacientes desde pérdida de peso, como también veo pacientes con diferentes enfermedades, como por ejemplo del corazón. Veo pacientes que a lo mejor tienen hígado graso, resistencia a la insulina, entonces he sabido combinar todos los conocimientos que me dieron estos dos estudios. Es prácticamente, esa soy yo. Y en la siguiente diapositiva les puse lo que nos vamos a estar enfocando en esta presentación, la nutrición para el bienestar emocional. Las emociones juegan un papel clave en la parte de la nutrición, porque al final de cuentas todo el tiempo estamos rodeados de comida. Digamos, vamos a ir al boliche, hay comida. Vamos a ir al cine, hay comida. Entonces, este papel emocional es muy importante para obtener balance en otras áreas de nuestra vida, y el manejo del estrés, que vivimos en una sociedad que está demasiado acelerada, eso también va a tener un impacto directamente con la nutrición. La nutrición me encanta porque la nutrición es la frase tal cual, el depende. Depende de muchísimos factores para que el paciente y tú puedan llegar a tener un correcto manejo. Entonces, no solamente es como, bueno, tengo el paciente y le voy a dar ciertas calorías. Al contrario, es ver, depende si la persona tiene los recursos económicos para seguir un plan de alimentación. Depende si la persona tiene al alcance ciertos productos. Depende si la persona hace ejercicio. Depende si la persona tiene antecedentes familiares, como personas que tienen, no sé, papás, abuelitos con diabetes. Depende si los pacientes, depende de muchísimas cosas para que nosotros podamos englobar al paciente. Entonces el paciente no únicamente se puede ver como, bueno, este paciente va a bajar de peso, le voy a dar ciertas calorías. Hay un trasfondo muy impresionante y muchas cosas que te cuentan que lo tienes que ver así de una manera global. Y vivimos también en una época donde tenemos el acceso a las redes sociales y hay mucha información que no es verídica, y hay mucha información que pacientes creen. El decir que existe una dieta milagrosa, el decir que existe un medicamento milagroso para poder lograr bajar de peso, y a veces la misma desesperación o la misma situación del entorno familiar de ver a lo mejor a tu familiar que tiene una situación, lo que hace que lleguen a comprar suplementos que no están certificados y no están avalados. Entonces, esos son los temas que vamos a abarcar. En la siguiente diapositiva, como ya les dije, estamos hablando que los consejos sobre alimentación abundan. Entonces, es bien importante la responsabilidad de cada uno, el saber a quién va a seguir y por qué lo está siguiendo. El decir, ¿sabes qué? Voy a seguir a esta persona en Instagram, ver que realmente tenga esa profesión, esa cédula profesional que te está comentando. Y es en base a eso que tú tienes que ir formando tu criterio para saber si es bueno el seguir a esta persona o seguir estos consejos. Y a pesar de que puedas ver videos, a pesar de que en mis redes sociales también hago videos, depende, como les dije anteriormente, de muchas situaciones. Entonces, si yo hago un video recomendando el omega 3, suponiendo, yo lo estoy recomendando para que lo tomes en cuenta, pero siempre debe estar aterrizado por un profesional de la salud que te diga si tú eres candidato o no eres candidato a ese suplemento, por ejemplo. Y los principios reales de una buena nutrición es que vamos a hablar del bienestar y la prevención. Algo que me encanta de nutrición es que puedes llegar al paciente a prevenir, puedes llegar al paciente que vaya a silenciar varios genes que le predisponen a tener una enfermedad. Entonces, hablamos de nutrición desde la parte de la prevención, pero también hablamos de la nutrición de la parte de cuando el paciente ya se encuentra con la enfermedad y ayuda a mejorar esos síntomas. Y hablando un poquito ya más de lleno, quise poner en la siguiente diapositiva que el peso no importa. Les voy a mostrar unas réplicas que tengo aquí de grasa y de músculo. Estos son 500 gramos de grasa y estos son 500 gramos de músculo. A lo mejor no sé si se puede percibir bien en la pantalla, pero la grasa ocupa mucho más espacio que el músculo. Entonces,
Antes se creía, ¿sabes qué? Si mides 1,80 tienes que pesar 80 kilos. Eso ya está totalmente obsoleto y hay una revista que lanzaron este año, se las puse aquí del lado derecho, es del 2025. Es un artículo donde por fin mencionan que el IMC, que es la medida para medir el peso sobre la estatura que te cataloga si tienes sobrepeso, obesidad, eh, o peso normal o bajo peso, ya está totalmente obsoleto. Entonces, esto, el IMC, que es lo que les digo que sirve para catalogar, a lo mejor nos puede servir cuando estamos en una población muy grande y necesitamos como que seleccionar ciertos rubros. Pero esta imagen me encanta. Es una persona que pesa 90 kilos, pero es más músculo que grasa. Entonces estamos viendo la diferencia de la composición corporal y eso es en lo que principalmente nos debemos basar. Ahora, otra cosa también importante, a veces decimos, quiero perder peso y no me importa perder el músculo. Este músculo es lo que nos va a ayudar a que si en determinado momento tengamos una enfermedad o tenemos una enfermedad, el músculo es el que sale en defensa, porque el músculo es el que ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Entonces, de nada me sirve la pérdida de peso si estás perdiendo puro músculo y nada de grasa. Es por eso importante hacer énfasis como en el tema del ejercicio. A veces me lo han llegado a comentar en consulta. Es que no me importa perder músculo, pero es que es el que nos va a dar la garantía de que si caemos en el hospital vamos a tener mayor probabilidad de salir. Entonces, no se basen principalmente en el peso y dejen de ver el peso. El peso es simplemente un número o a lo mejor se puede decir hasta un estigma por el grado de llegar a catalogar a una persona en cierta peso normal, sobrepeso, obesidad. Entonces, busquemos mejor la recomposición corporal. ¿Qué es la recomposición corporal? Ir aumentando músculo y bajando la grasa corporal y visualmente te vas a ver diferente. Esta, esta revista que les dejé por aquí está muy interesante porque ahora sí ya lo englobaron en una realidad, porque antes era nada más como una creencia de que, bueno, pues el peso no importa, pero ya oficialmente les puedo decir con evidencia científica que el peso no importa, incluso si en una consulta nutricional tú no te quieres pesar, es válido totalmente. En la siguiente diapositiva, aquí el bienestar nutricional es más que solo comer bien. Tenemos que llevar una dieta que sea equilibrada. Equilibrada se refiere a que tenga los tres grupos de alimentos: carbohidrato, proteína y grasa. El carbohidrato lo estoy refiriendo a arroz, tostada, pasta. La proteína me estoy refiriendo al pollo, al huevo, a las claras, al jamón, al queso. Y a las grasas me estoy refiriendo como al aguacate, los frutos secos y todo lo demás. Variada, pues en nuestro plato tiene que estar con esos tres grupos de alimento que les comentaba y sostenible. Y aquí vamos a entrar en un tema controversial más adelante, sí, de la dieta cetogénica, que quitan un grupo de alimentos para llegar a la pérdida de peso. Pero pues se ha demostrado que realmente no es una dieta tan sostenible, pero más adelante lo vamos a platicar. Esto, aparte de que tu dieta tiene que ser equilibrada, tiene que apoyar esta salud física y emocional, porque al final de cuentas, el restringir un grupo de alimentos pueda causar que tú llegues a sentir esa irritabilidad. Entonces, el bienestar nutricional, estamos hablando que tenemos que satisfacer las necesidades energéticas y nutricionales, más allá de las calorías, que los nutrientes que vayas a tener en tu plato sean suficientes para poder satisfacer esas necesidades que tu cuerpo tiene. Necesitamos aprender a disfrutar la comida sin culpa. Como les dije al inicio, estamos rodeados de un montón de alimentos y no es válido sentir culpa porque de repente se me antoja una rebanada de pizza, suponiendo. Entonces, es aprender a balancear a lo largo de tu día esta comida. Es establecer también una relación saludable con los alimentos. Eso también es de lo que en su mayoría trato en mi consulta, es decir, qué es lo que te está causando ese alimento que lo quieres prohibir y realmente es como lo comes todos los días, entonces ahí vamos estableciendo para mejorar esta relación que tenemos con la comida. Un plan de alimentación, una dieta, si lo quieren llamar así. Una dieta es todo lo que comemos en un día, no exactamente una dieta como lo conocemos en una hojita. Es que tengas energía para hacer una actividad física y la prevención de enfermedades y, como ya les comenté, también el control de estas enfermedades.
En la siguiente diapositiva les puse como unos puntos muy generales para una vida sana a través de la nutrición y pues es reducir. Nunca me gusta poner la palabra como erradicar o quitar por completo, es reducir nada más el consumo de ultraprocesados. ¿Cómo puedo saber cuáles son los alimentos ultraprocesados? Todo lo que tengas que abrir de un empaque, esos son los productos ultraprocesados, todo lo que venga de la industria, vaya. Y pues tienen su etiqueta nutricional y tú puedes aprender a leer las etiquetas nutricionales, que ahorita no me voy a enfocar mucho en eso, pero pues puedes ver como si el producto trae grasas saturadas o el producto trae azúcares añadidos, que casi siempre en las etiquetas nutricionales viene en negrito. Comer con conciencia, aquí es bien importante escuchar las señales de hambre y saciedad. Por lo mismo que vivimos acelerados, que el trabajo, que tenemos media hora de comida, que cómo le hacemos, comemos rapidísimo y ni siquiera estamos dejando que nuestro cuerpo procese que ya comió. Entonces, ese punto también es muy, muy importante. Disfrutar el comer sin pantallas. Ahora ya tenemos la maña que ahora el celular es como el periódico. Entonces, estamos comiendo, estamos en el celular, estamos en la televisión y luego hay mucho ruido y no te estás enfocando en tu plato de comida. Y no te castigues por darte gustos. A mí me gusta mucho poner frases y esta frase me gustó mucho. La flexibilidad también es salud. Entonces, no podemos vivir al 100% en una alimentación rigurosa porque eso tampoco es sano. En la siguiente diapositiva les puse 3 puntos también importantes que yo veo que falla. Una persona cuando llega a tener sed es una persona que ya está deshidratada. Entonces es bien importante que durante todo el día estés en tu consumo de agua regular. Es importante también organizar tus comidas. Al final de cuentas, la planificación es la herramienta o la clave del éxito. Si tú no organizas tu comida, vas a ir a agarrar lo primero que encuentras en el Seven. Y no está mal si no lo haces diario, digamos. Entonces, sí es bien importante decir, bueno, tengo que también nutrir a mi cuerpo, tengo que organizar mis comidas y tengo que llevármelas. Si a lo mejor no puedo el mismo día porque tengo un trabajo muy ajetreado, una noche antes el ir planificando lo que vas a hacer al día siguiente también es la clave del éxito. Y el movimiento reduce el estrés. Ahí ya va a depender de la actividad física que tú quieras hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, tengo más de 2 años practicando spinning, pero el spinning es algo que sí me va a dar fuerza en las piernas, pero a lo mejor no estoy trabajando tanto la parte de arriba, pues a lo mejor no me gustan tanto las pesas, pero necesito el incremento de lo que ya hablamos del músculo, pues entonces lo voy a complementar que 2 días a la semana voy a hacer parte del cuerpo que no estoy trabajando. Tienes que encontrar la actividad que tú te sientas cómodo, no la que el nutriólogo, el médico te indique. Si a ti te gusta caminar, si a ti te gusta correr, hazlo. Solamente priorizando el tema del músculo y priorizando la parte de la dieta para que no vayas a perder esa masa muscular. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca del estrés. El estrés que les comentaba al inicio, hay unas hormonas que juegan un papel clave para que incluso nuestro cuerpo hable y vamos a ver varios síntomas en los cuales nuestro cuerpo nos está gritando que necesitamos un descanso. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a hablar de la hormona principal del estrés. Esta hormona está producida en las glándulas suprarrenales. Suprarrenales quiere decir arriba de riñón. Entonces, estas se activan en respuesta al estrés. Hay personas que pasan por un estrés crónico, quiere decir que por mucho tiempo de su vida es un estrés. Entonces, esto va a afectar directamente con el apetito. Se va a antojar más cosas dulces y más cosas con azúcar. De hecho, uno de los síntomas de tener el cortisol elevado es en la parte de la cara, se le llama cara de luna porque es una cara un poquito redonda y no necesariamente tiene que ser de grasa. Entonces, hay mayor antojo de esas cosas dulces y es un ciclo de nunca acabar. Si tienes el cortisol elevado, se te va a antojar cosas dulces. ¿Qué pasa? Esas cosas dulces se van a la grasa y la grasa está localizada principalmente en el área del abdomen. Entonces, como les comenté, el estrés crónico mantiene los niveles altos de cortisol, lo que puede llevar a un aumento de peso. Y es muy difícil tener los niveles de cortisol elevados
y la pérdida de peso al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo un paciente que me está comentando en la consulta de que tiene bastante estrés, tiene bastante presión, yo pensaría en hacerle un examen de laboratorio enfocado al cortisol. Y ahí ya depende el diagnóstico y obviamente hay herramientas para bajar el cortisol. Hay suplementos muy buenos como por ejemplo el glicinato de magnesio, pero de igual manera tiene efectos secundarios o hay cierto tipo de población que no lo puede consumir, pues entonces en ese caso se erradica. Entonces sí hay estrategias. También ahorita más adelante les voy a decir unas estrategias que no están tan enfocadas como al tema de la suplementación. Y tenemos una hormona que es la insulina. ¿Qué es lo que puede causar esta insulina? Pues va a regular los niveles de glucosa, que glucosa es el azúcar que hay en sangre. ¿Qué pasa si tenemos mucho estrés? Va a haber una resistencia a la insulina. Y cada vez es más frecuente y más frecuente que me lleguen pacientes con resistencia a la insulina a la consulta. Esta resistencia a la insulina se puede ver, por ejemplo, como algo hormonal. Quiere decir que a lo mejor una paciente que tiene síndrome ovario poliquístico puede llegar a tener resistencia a la insulina. Digo puede porque también hay casos de pacientes que tienen el SOP, el síndrome ovario poliquístico, pero no tienen resistencia a la insulina y puede haber pacientes que tienen resistencia a la insulina, me refiero a mujeres, pero no tienen que tener directamente este SOP. Puede ser también por los hábitos que tenemos, pero también el estrés es lo que puede ocasionar esta resistencia a la insulina. Les puse un cuadrito en la parte derecha donde dice páncreas y el páncreas está liberando unas llaves. Esas llaves se van a unir a la glucosa. La glucosa es el azúcar que hay en sangre. Nosotros comemos, se descompone en azúcar y ese páncreas está queriéndose unir la llave al cubito de azúcar que hay. ¿Qué es lo que pasa en una resistencia a la insulina? Nuestro páncreas está trabajando, pero no libera suficientes llaves para captar esa azúcar que hay en la sangre, entonces hace que el azúcar se eleve en la sangre y podemos encontrar pacientes que tienen la glucosa, el azúcar por arriba de los rangos normales en el laboratorio. Entonces, si hay esta resistencia a la insulina, el paciente va a tener azúcar en sangre, va a sentirse que apenas si come, que les da el mal del jabalí, no sé cómo expresarlo, pero prácticamente es de que te quedas, que te quieres dormir inmediatamente después de haber comido y eso no es normal. Tienes que sentir saciedad y no tienes que sentir esa necesidad de que sabes que ya me quiero dormir porque no sé qué me está pasando. También tener resistencia a la insulina es tener una resistencia a la pérdida de peso. Los pacientes lo intentan y no pueden perder peso. Y al contrario, en lugar de perder peso, hasta lo tienden a ganar. Entonces, ese cortisol también está como enlazado en la parte de la insulina, pero son dos temas importantes para el tema del estrés. En la siguiente diapositiva les puse dos hormonas que son bien importantes, la grelina y es la leptina. La grelina es la hormona del hambre. Imaginemos nuestro estómago. Bueno, vamos a suponer que este es el estómago, que es el músculo. Imaginemos nuestro estómago. Al final del estómago está la grelina. Esta hormona es la que se libera cuando tenemos hambre. A veces hasta se escucha que estás como platicando con alguien, escuchas de que, como una lavadora. Entonces, aquí la grelina le manda la señal al cerebro de que tienes hambre y te está pidiendo comida. Entonces, esta hormona es muy importante porque cuando tenemos mucho estrés, esta hormona está aumentada. Entonces, aumenta la sensación de hambre y dices, me quiero comer y quiero comer y quiero comer. Y tenemos la leptina. Entonces, quedamos que la grelina está en el fondo del estómago, se lo manda acá al cerebro. La leptina es la hormona de la saciedad. Quiere decir que cuando nosotros estamos comiendo, tenemos esa hormona que se libera en el cerebro y decir, hey, espérate, ya comí. ¿Cuánto se tarda aproximadamente en llegar la señal? 15 minutos. Y a veces comemos en menos de 15 minutos. Y es ahí donde está el problema porque pues no le llega la señal de que ya llegaste y comemos y comemos y comemos. Y después ya, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando ya nos queremos dormir después de la comida. Entonces, estas dos hormonas son bien importantes porque también el estrés puede ocasionar que la grelina se aumente, me dé muchísima hambre y también puede hacer que tengamos resistencia a la leptina, que no le llegue la señal a nuestro cerebro de que ya comimos. Entonces, estas dos hormonas también están enfocadas al tema del estrés.
Aquí les puse una imagen, era lo que les decía, el intestino, el estómago le manda la señal al cerebro. Si se fijan, tanto las dos hormonas que estamos viendo es una del hambre, una de la saciedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que es, marca como en una balanza. O sea, tenemos que tener el hambre y saciedad niveladas para aprender a escuchar nuestro cuerpo. Entonces, si comemos en menos de 15 minutos, ahí ya sería una señal para causar esa resistencia a la leptina que les estoy comentando. Entonces, hay que tomarnos nuestro tiempo para comer. En la siguiente diapositiva, ya nos dimos cuenta que tenemos el cortisol, tenemos la insulina, tenemos la grelina y la leptina y un montón de hormonas más, que obviamente no me alcanzaría el tiempo para explicarle cada una de ellas, pero son las más importantes. Y estas están relacionados con el aumento de peso. Entonces, si hay un estrés, hay un aumento del cortisol. Si hay un aumento del cortisol, es un hambre emocional. Es muy diferente el hambre emocional al hambre fisiológica. El hambre emocional aparece de repente y aparece con antojos como necesito comerme una hamburguesa, necesito comerme unas papitas, necesito comerme un elote. Aparece como de manera brusca. Y el hambre fisiológica, estamos hablando de pacientes o estamos hablando, por ejemplo, en el caso, que llega de manera progresiva. Y esa manera progresiva de llegar el hambre es que aunque me pongan una ensalada que ni siquiera traiga pollo, que tenga pura lechuga, yo me la voy a comer porque esa es hambre fisiológica. Es el cuerpo me está pidiendo que necesita gasolina, necesita combustible. Entonces, estamos el estrés, aumenta el cortisol, va a haber un mayor hambre emocional, más antojos como dulces, vamos a tener una mayor grasa abdominal. Esa grasa abdominal es de las más riesgosas porque la grasa que está más pegada a nuestro corazón. Entonces es ahí donde pueden empezar las enfermedades cardiovasculares. Va a haber una mayor resistencia a la insulina, a la leptina, las dos hormonas que ya vimos del hambre y la saciedad, y vamos a generar un estrés porque no puedo controlar el peso y no puedo controlar lo que estoy comiendo y vuelve a empezar el ciclo. Entonces son pacientes que pues llegan a un aumento de peso que el cortisol ya es tanto que pues se les va a dificultar y el mismo estrés de no bajar el peso, tienes el estrés de la vida y tienes el estrés de no poder bajar de peso, entonces por eso es un ciclo que se está repitiendo y hasta no hacer los estudios pertinentes, perdón, los estudios de sangre, hasta ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando con el cuerpo y a lo mejor por qué tienen esa desconexión con el tema del hambre y la saciedad. Ahora, ¿cómo vamos a romper ese círculo? Como les comentaba que trabajo con pacientes con cirugía bariátrica, es un trabajo multidisciplinario. En donde trabajo tienen el médico, tienen nutrición, tienen psicólogo, tienen el cardiólogo y tienen su grupo de especialistas. Entonces hay que reconocer hasta dónde llega nuestro trabajo y decir, ¿sabes qué? Estoy detectando por la parte nutricional que este paciente está manejando niveles de estrés. Automáticamente yo pensaría mandarlo a psicología o mandarlo a alguna terapia, sí, psicológica. Entonces, o qué es lo que está pasando, sus laboratorios están muy por arriba, mandarlo al médico. Y si trabajamos los tres en conjunto, es lo que nos va a llevar al éxito. Entonces, la alimentación equilibrada, el ejercicio regular, porque el ejercicio puede bajar los niveles de cortisol. El dormir bien va a ser fundamental para que estas dos hormonas que les dije que se encuentran en el estómago y en el cerebro puedan funcionar de la manera correcta. Técnicas de relajación como yoga y reducir el consumo de cafeína por el tema de que si llega el paciente a generar taquicardias y el azúcar simple. Al final de cuentas, el azúcar que viene de los dulces va a ocasionar que la parte cerebral, la parte neurológica esté excitada. Al momento de estar excitada, pues va a haber un mayor deseo a seguir consumiendo o a seguir con esos hábitos del estrés. Ahora, esta imagen es muy completa. Hay algo que se llama ciclo circadiano. Cuando nosotros no tenemos un correcto descanso, digamos, nos brincamos un montón de cosas que hace nuestro cuerpo. Pacientes que viajan mucho, estoy pensando en pacientes que tienen jet lag, pues al cuerpo le cuesta acostumbrarse a esta parte de dormir bien. Entonces, aquí lo que más va a importar es priorizar el descanso. Nuestro sueño profundo cae alrededor de las 2 y 3 de la mañana.
Si eres un paciente que se desvela con el celular, muy seguramente tus niveles de estrés van a estar elevadísimos. Necesitamos dormir bien. Y aparte de dormir bien, alejarnos de todo el tema de pantallas. Es decir, ¿sabes qué? Estoy en la tele o me duermo con la tele prendida, eso es lo peor. A nuestros ojos son muy sensibles, entonces le entra el rayo de luz y ya no, ya ni toda esta imagen que están viendo de reloj, todas estas imágenes o todas las funciones se ven alteradas. Entonces, no reloj, no reloj, no televisión. Si a lo mejor estás en el celular, déjalo una hora antes de dormir. Si tu clima tiene un foquito, aunque sea bien chiquito, quítalo, porque es importante para que sí caigas en este sueño profundo y sobre todo no te desveles. Ahora, eso es más enfocado como al tema del estrés y les voy a hablar acerca de las dietas populares y desinformación. Traté de poner las dietas que considero que son más populares, pero si de repente se me pasó una, ustedes me pueden preguntar más adelante en la sesión de preguntas. Y esta desinformación de es bueno, no es bueno, depende, obviamente, depende de cada situación. Ahorita les voy a comentar por qué. Lo primero que debemos entender es que el intestino es nuestro segundo cerebro. El intestino manda una cantidad impresionante de señales a nuestro cerebro y están estrechamente ligados. Si yo no tengo un intestino bueno, se puede decir, muy probablemente estoy propenso a muchas enfermedades. ¿Qué es un intestino bueno? En el intestino tenemos bichitos. Hay bichitos buenos y hay bichitos malos. Regularmente predominan los malos. Es esta parte de la microbiota que les estoy diciendo. Antes se le llamaba flora intestinal. Entonces, estos bichitos que son malos predominan porque predominan si hay estrés, predominan si comemos en la calle, predominan si no dormimos bien, predominan si consumen sustancias como alcohol, por ejemplo. Entonces, todo eso va afectando nuestro intestino, queramos o no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer ese intestino para que si nuestro intestino está saludable, muy seguramente otras cosas se van a regularizar. Vamos a suponer. ¿Qué es lo que me puede ayudar para que mi intestino funcione de la mejor manera? Los probióticos, que ahorita hay muchísima información respecto a eso, pero los probióticos no se pueden utilizar a grandes periodos de tiempo. Por ejemplo, un paciente que toma probióticos no puede estar 3, 4, 6, 9 meses. Esta información es reciente, que hay cierta resistencia a esos microbios. También puede haber un SIBO, que un SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano. Al final de cuentas, lo que te estás tomando en esa capsulita son microorganismos, los tomas y los tomas y los tomas, y así como es malo el tener muchos bichos malos, también es malo tener muchos bichos buenos, o sea, debe estar como en equilibrio. Y para esto, para saber si eres candidato o no a consumir probióticos, tienes que tener una serie de síntomas. Entonces, y también tenemos los prebióticos. Los prebióticos también los venden en forma de cápsula y eso sí se pueden tomar por un poco más de tiempo, pero estos prebióticos lo que hace es alimentar a los bichitos que ya tenemos. Entonces, esto es bueno porque los ayudamos a fortalecerlos. Em, Les iba a comentar algo de los prebióticos, los prebióticos principalmente vienen, aparte de que les digo que los venden ya como en una cápsula o los venden en polvo, también viene directamente de los alimentos. Un ejemplo es el kefir, los lácteos, vienen de un montón de alimentos que también nos pueden ayudar a fortalecer. Entonces, no solamente pensar, tengo que fortalecer mi intestino, voy a comprar algo que me ayude. O sea, también con una buena alimentación podemos fortalecer esta parte del intestino. Ahora, en la siguiente diapositiva les dejé una imagen. Bueno, primero me encantó la imagen de la izquierda, donde todo el intestino está con nutrientes. Prácticamente así es como lo debemos de manejar, tenemos que nutrirlo. Y les dejé una imagen de cómo el intestino tiene impacto y tiene impacto en enfermedades como lo es el Parkinson, enfermedades como lo es el Alzheimer, tumores cerebrales, el impacto también en temas neurológicos como lo es la depresión, la ansiedad, el estrés, la esquizofrenia. Entonces, cómo está ligado y cómo hay muchas secreciones que hacen un contacto directo de intestino a cerebro.
Entonces, ¿para qué me sirve tener un sistema, perdón, un intestino saludable? Para reforzar nuestro sistema inmunológico. Si tienes el intestino saludable, va a haber menos riesgo de que tengas varias enfermedades, ya sea como las que mencioné anteriormente o inclusive hasta de una gripa. Entonces, por eso es tan importante. En la siguiente diapositiva, bueno, esto que les dejé arriba es de un artículo científico, pero en la diapositiva que sigue les puse que las nuevas terapias, es uno de los artículos, me parece sí que es como del 2022, donde dice que las nuevas terapias de muchas enfermedades están relacionadas al microbiota, o sea, a los bichitos que hay en el intestino. Y la suplementación con probióticos y prebióticos pueden ser un tratamiento potencial para temas de obesidad, porque ya está demostrado también que si tienes desequilibrado la parte del intestino, tienes mayor predisposición a desarrollar obesidad. Y en este caso, aparte de los probióticos y los prebióticos, también en este artículo habla de algo que a lo mejor se puede hacer en el futuro, que es trasplante de la microbiota fecal, prácticamente de un cuerpo a otro, el pasar esas heces fecales por medio de la microbiota. Y aquí vemos cómo esto, en el que hay como un esquema, vemos los bichos, bueno, vamos a llamarlo así, cómo afecta el camino del sistema inmune, del sistema neuronal, toda la conexión cerebral, y en la parte del hígado también es muy importante, y todo lo va a llevar acá en el cerebro, en las funciones cerebrales. Ahora, la dieta keto, la famosa dieta keto. Lo primero, hay dos tipos de keto. Está el keto sucio y el keto limpio, keto clean y bueno, el keto sucio. Que al inicio, o yo recuerdo que cuando estaba estudiando la licenciatura, se puso muy de moda el keto sucio. ¿Qué quiere decir con keto sucio? Que puedes comer absolutamente todo lo que tenga grasa sin medida. Si se te antoja un chicharrón, si se te antoja tocino, si se te antojan 10 huevos, si se te antoja absolutamente todo lo que no tenga que ver con carbohidrato, lo puedes consumir hasta llenar. Y después vi que hubo un auge un poquito más avanzado que hablaba del keto limpio, que aquí les puse una imagen. Quiere decir que, pues, sí, pero vamos a consumir las porciones de huevo medido, sí, pero vamos a ver cómo priorizar el tema de los vegetales, porque es algo que en el keto sucio, se puede decir, no priorizaban el tema de los vegetales. Entonces, ¿cuál es el riesgo de un paciente que hace este tipo de dietas, que cero carbohidratos, cero tortilla, cero pan, cero tostada, cero fruta, porque la fruta pues también la consideran dentro de los carbohidratos? Es que la fuente principal de nuestro cerebro de energía es el carbohidrato. Si yo le quito el carbohidrato a los pacientes, van a sentir una mayor irritabilidad, se van a sentir de mal humor, te van a gritar e incluso, obviamente, respeto totalmente a los pacientes que son fiel creyentes de esta dieta y también tiene su evidencia científica. Utilizas la grasa como fuente de energía en lugar de utilizar el músculo. Entonces, estos son los riesgos que puede haber: el bajo nivel de energía, la irritabilidad, dificultad para concentrarse, probable reganancia de peso porque vuelven a probar el carbohidrato y como lo estuvieron restringiendo tanto tiempo, pues van a comer una mayor cantidad. No es sostenible porque nuestra alimentación está basada principalmente en el carbohidrato y puede haber un incremento de colesterol, triglicéridos, exámenes de laboratorio, pero si estamos llevando el keto sucio, se puede decir. ¿Qué es lo que yo recomiendo si me hablaran del carbohidrato? Que sea una dieta baja en carbohidratos, pero que sí te dé la flexibilidad de permitirte el consumir este carbohidrato. Dietas detox o ayunos extremos. Aquí esta también va a depender. Los ayunos está bien cuando el paciente así se le ajustan sus horarios. O también cuando el paciente tiene años que no desayuna, pues al final de cuentas estás haciendo un ayuno intermitente. Pero lo que más importa es con qué rompes ese ayuno. Si voy a lo mejor hacer el ayuno intermitente, pero lo voy a romper con unos tacos a vapor, pues a lo mejor la pérdida de peso no se va a dar como tú esperarías, pero si a lo mejor rompo el ayuno
con un huevo, con tortilla, con verduras, pues obviamente va a ser un ayuno que pues sí le vas a sacar provecho y también hay evidencia científica de que el ayuno intermitente ayuda. Dietas detox. Todo lo que diga detox realmente no es real. Nosotros no necesitamos jugos para desintoxicar el hígado. No necesitamos una dieta especial para limpiar nuestro cuerpo. Ya nuestro cuerpo lo hace por sí solo. No necesitamos jugos o he sabido también de pacientes que hacen como 3 días de dieta líquida. Sí vas a bajar de peso, pero te estás deshidratando porque no estás comiendo nada que tu cuerpo pueda llegar a absorber. ¿Qué puede generar estas dietas detox o muy extremas de agua 3 días seguidos? Pues primero lo más importante es que puede causar un déficit nutricional. Entonces es bien importante que si tú tomas la decisión de seguir una dieta popular, estés bien informado de que puedes tener un déficit nutricional, puedes llegar a presentar caída del cabello, puedes llegar a presentar anemia, puedes llegar a presentar un montón de síntomas. Puede generar ansiedad en la parte de una dieta tan restrictiva. La fatiga, por lo mismo que les comentaba anteriormente, de que el cerebro, el carbohidrato es el principal fuente de energía y pues el cuerpo no necesita ser limpiado. Otra de las dietas es la dieta sin, viene en la otra diapositiva, dieta sin supervisión profesional. Personas que dicen, yo estoy llevando una dieta sin gluten, sin lácteos, sin absolutamente nada, también puede causar deficiencias nutricionales muy importantes. Algo que quiero aclarar, cuando un producto diga sin gluten, no está, digamos que no es más saludable por tener la etiqueta de sin gluten. Significa que no tiene el gluten que hace que, por ejemplo, el pan tenga esa consistencia. Entonces, si tú no tienes o no tienes enfermedad celíaca, que enfermedad celíaca es cuando los pacientes llegan a consumir algo con gluten y les da una diarrea explosiva o también hay otros síntomas, no tendrías por qué quitarlos de tu dieta. Una dieta sin lácteos, hay mucha controversia en la parte de los lácteos. Realmente yo no voy a decir si son buenos o son malos, yo voy a ver la condición del paciente y voy a decidir si sí o si no. Y si no tienes un diagnóstico, pues entonces no tendrías por qué quitarlos. O si no te causan algún malestar, no tendrías por qué quitarlos. Y si decides quitar un grupo de alimentos, el saber que lo tienes que suplementar también es importante. Las dietas que demonizan, es decir, satanizan alimentos comunes, promueven la culpa y la mala relación con la comida. Se puede llegar a decir que la dieta keto pudiera llegar a generar una mala relación con la comida al pensar de que si comes ese producto vas a estarle haciendo un mal a tu cuerpo cuando no es así. ¿Y cómo vamos a proteger de esa desinformación? Pues verificar que los consejos que estés viendo en internet provengan de un nutriólogo o un médico que tenga cédula profesional. Tú lo puedes buscar en Google las cédulas profesionales poniendo el nombre completo de la persona y que sean fuentes científicas confiables. Fuentes científicas confiables son como los que les puse anteriormente, artículos científicos que estén comprobados. Si hay estudios, hay, por ejemplo, artículos científicos que todavía están los estudios en ratas o en ratones. Entonces, ahí pues sí puede tener cierta evidencia científica, pero pues también si ya hay estudios que está comprobado en humanos, obviamente, bueno, ahí ya dependen otros temas, pero pues ver de dónde viene ese estudio o quién lo hizo o en qué año, porque también la información se ha ido actualizando y al menos de preferencia, yo les diría que no vean artículos que sean más de 5 años de antigüedad. Desconfiar en las dietas milagro o que promueven resultados rápidos, incluyendo, por ejemplo, en unas pastillas que utilizan muy común de cromo para bajar de peso. No hay nada que sea mágico. Tiene que llevar su esfuerzo, tiene que llevar su sacrificio, tiene que llevar ese balance, porque al final de cuentas, si caes en esa publicidad, a lo mejor las pastillas de cromo lo que te puede ocasionar es que la frecuencia cardíaca se eleve y puedes llegar a sufrir un infarto. Entonces, por eso es importante el saber qué es lo que te estás tomando para la pérdida de peso. Buscar evidencia científica y no solo testimonios personales. A veces es muy común, por ejemplo, escuchar que el tema de la moringa ayuda para el tema de la diabetes. Entonces, ¿cómo lo supieron? Ah, pues es que la vecina de la vecina de la vecina me dijo, entonces lo estoy tomando, dejé la metformina por empezarme a tomar esto. Eso tampoco es, pues, confiable y priorizar una alimentación que sea variada, balanceada y sostenible, sobre todo sostenible, que tú lo puedas conservar durante el año. Y si entras en un plan de alimentación, el saber que
el éxito de entrar en una dieta es que tú por 5 años mantengas el mismo peso. Entonces ahí ya me está hablando de un éxito. No me está hablando que si en mi consulta perdiste 10 kilos en 2 meses, suponiendo, ok, pero ¿me vas a poder mantener esos 10 kilos que perdiste? O a lo mejor puede haber una reganancia de 1 o 2 kilos y está bien porque somos humanos, pero también es que hayas aprendido a cómo balancear la alimentación que vas a ponerle en tu cuerpo. Y también, pues, desinformación en tiempos digitales, se los puse en la siguiente diapositiva, entre comillas, que los carbohidratos suben de peso, es uno de los mitos que hay en internet, que el azúcar de la fruta es malo, el azúcar de la fruta, no me voy a cansar de decirlo, no es malo, tiene un montón de vitaminas y de minerales, bueno, vitaminas. Saltarse de comidas ayuda a bajar de peso, no necesariamente que lo hagas intencionalmente, que tengas mucha hambre y digas, no, oye, me voy a saltar ese tiempo de comida para bajar más rápido, no, no hay una evidencia, o bueno, sí hay una evidencia, pero no vas a someter a tu cuerpo a ese estrés. Y debes hacer una dieta detox para limpiar tu cuerpo, no ocupamos nadie limpiar nuestro cuerpo. Y las consecuencias de la desinformación, trastornos alimentarios, estamos hablando de anorexia, estamos hablando de bulimia, estamos hablando de un miedo irracional a la comida, deficiencias nutricionales, que es de las cosas que me parecen más graves, el caer en una deficiencia nutricional, una relación desagradable con la comida y una reganancia tras dietas tan extremas como les comenté, las que a veces hacen de 3 días de pura agua. Un tip es, como ya les dije, checar en artículos científicos, desconfía totalmente de soluciones que sean rápidas o restrictivas y recuerda que cada cuerpo es distinto. Lo que funciona para uno puede no ser adecuado para otro y eso también aplica en mis pacientes. Como les dije, la nutrición es directamente relacionada con la palabra depende. No le voy a dar el mismo tratamiento nutricional a un paciente cuando sus necesidades y lo que me está pidiendo es totalmente diferente. Rápidamente les voy a hablar acerca también de suplementos que sí tienen evidencia científica, pero tienen que ser siempre con supervisión del área de la salud. La proteína es de los que más estudios tiene que lo podemos utilizar en pacientes que no llegan a requerimiento por vía oral. El caso es, por ejemplo, pacientes con cirugía bariátrica, pacientes también que tienen una alta demanda en su ingesta y no logran cubrirlo por parte de la comida, también a lo mejor, digamos que en condiciones sanas, no con alguna enfermedad, pero un adulto mayor que a lo mejor ya se le dificulta el tema de consumir el pollo por problemas de masticación, de deglución, ahí yo estaría empezando en la proteína, pero hay un montón de botes de proteínas y siempre hay que buscar la que esté certificada, o bueno, la que tenga una mayor evidencia científica y aprender a leer las etiquetas nutricionales de cuántos gramos de proteína me está aportando. Y ya va a depender de cada caso. La creatina monohidratada tiene que ser monohidratada porque es la única que hay suficiente evidencia científica que va a mejorar este rendimiento físico. Va a haber un aumento de masa muscular porque la creatina lo que hace es que el músculo absorba más agua y eso va a ayudar a la creación de masa muscular y vamos a tener una recuperación muscular. La creatina también tiene que estar supervisada por un profesional de la salud. El omega 3 lo podemos encontrar en pescado, en grasas, en semillas, en nueces. Este omega 3 regularmente lo suplemento a los pacientes porque casi no comemos pescado. Por el área en la que estamos localizados, el pescado en algunas familias es lo que más deficiente tenemos. Entonces el omega 3 necesitamos cierto requerimiento diario y se puede lograr con el omega. En la parte del omega hay también un montón de suplementos en el mercado y unos botezotes que salen bien baratos de omega 3. Hay que buscar que tenga la certificación IFOS. Por desgracia, esa certificación es muy difícil de conseguir en México. Es más fácil encontrarlo en Estados Unidos, pero también aquí en México hay varias opciones de omega 3 que puedes consumir. Pero de igual manera que únicamente sea omega 3. Si tu omega dice 6 y 9, no me funcionaría tanto, bueno, dependiendo del caso, pero regularmente el omega 6 y 9 lo obtenemos de la dieta. Entonces, el omega 3 sí es un poco más difícil de conseguir y nos va a ayudar a temas de la piel, a mejorar esta salud de la parte del cerebro y para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Aquí les puse a grandes rasgos como otras fuentes que también son importantes. El triptófano es la hormona de la felicidad, entonces la podemos encontrar principalmente en plátanos. El magnesio, las vitaminas del complejo B, los antioxidantes que nos ayudan a proteger a nuestro cerebro y pues la hidratación también es bien importante y va dentro de todos los alimentos que debemos consumir. En la siguiente diapositiva les quise hablar un poquito de la vitamina D. La vitamina D es una de las hormonas que son más importantes. Esta vitamina D es liposoluble, quiere decir que se absorbe en la grasa. Si nosotros se absorbe en la grasa y yo le doy a un paciente vitamina D y no está deficiente, lo que le voy a causar es que lo voy a intoxicar y le va a dar vómito y le va a dar diarrea y es más difícil sacarla del cuerpo. Entonces aquí les puse un examen de laboratorio, perdón, que se pueden hacer para saber si eres deficiente o no. ¿Qué pasa si tienes deficiencia? Puedes empezar a experimentar síntomas como de depresión, ansiedad, puedes también sufrir fracturas porque la vitamina D está relacionada al calcio, entonces hay mayor riesgo de osteoporosis y hay mayor riesgo de fracturas en general. Y como no estamos expuestos al sol, en ciertos horarios que nos piden, pues casi siempre andamos deficientes y es importante el suplementar también esta en dado caso que tus exámenes de laboratorio salgan así. En la siguiente diapositiva les puse un círculo donde vienen todas las vitaminas y por eso es tan importante que nuestro plato sea de muchos colores, porque al ser de muchos colores me está garantizando que estoy teniendo la mayoría de nutrientes posibles, entre frutas, verduras, la carne y todo lo demás. Y en dado caso de suplementarte, siempre, siempre, siempre debe estar supervisado por un profesional de la salud. En la siguiente diapositiva, y ya por último, les voy a dejar una frase que me gustó mucho. Una vida saludable no se basa en la perfección, sino en hábitos sostenibles y decisiones informadas en tiempos donde abunda la desinformación. Educarse y buscar apoyo profesional es un acto de autocuidado y tu cuerpo no necesita castigo, necesita respeto, equilibrio y buenos nutrientes. Comer bien es una forma de quererse. Y ya por último, pues están mis redes sociales. Perfecto, muchísimas gracias, Mayra. La verdad que, wow, muchísima información, qué padre. Creo que definitivamente aprendimos bastante. Tenemos muchas preguntas en el chat. Ah, Aprovecho también para comentarles a nuestros espectadores que van a poder revisar esta conferencia aquí mismo en nuestro canal. Por la tarde la estaremos subiendo para que la puedan volver a revisar y tomar apuntes. Y también están los contactos de la nutrióloga Mayra para que puedan contactarla ahí en sus redes sociales. También en nuestras redes sociales pueden encontrar ligados sus contactos. Entonces, si te parece, Mayra, vamos a empezar a revisar estas preguntas. Nos comentan en primer lugar, ¿es cierto que el colorante rojo es dañino para el cuerpo? sí, de hecho ya ahorita no recuerdo exactamente cuál fue el artículo que lo publicó, pero es cierto que los colorantes sí tienen evidencia científica que pueden causar un impacto y el colorante rojo estaba directamente relacionado con la parte intestinal. Entonces sí es real también checar los colorantes que tiene nuestra comida. Interesante, muy bien. Nos Ajá. mencionas también, ¿cuál es tu opinión acerca de la nueva ley de no vender comida chatarra en las escuelas? Ay, es muy controversial ese tema. Em, es demasiado controversial este tema porque hay opiniones muy divididas. Mi opinión, la más sincera, es que es algo correcto y que las personas que están tan preocupadas de por qué hicieron eso, pues que le echaban de lonche a sus hijos también tiene que ver. Obviamente, a lo mejor los extremos tampoco son malos porque también de cierta manera vi comentarios que son muy buenos, el decir, ¿sabes qué? Pero eso le está generando o le puede llegar a generar una mala relación con la comida. Entonces, aquí nuestro trabajo o los que ya son papás es decir, bueno, en la escuela le voy a echar el lonche que les piden,
pero ya en casa enseñarle que no tiene absolutamente nada de malo si lo llegan a consumir ciertos alimentos, nada más que sea la frecuencia. Entonces, quizás lo llevaron al extremo y también depende de mucha situación económica que a veces es lo que hay en casa. Entonces, sí siento que las medidas no fueron como las correctas, pero a la vez también están tratando de erradicar el tema de la obesidad infantil. Entonces, ahí está como que muy controversial todavía. Entiendo, sí, es un tema muy complejo, Sí, incluso demasiado. creo que podemos agendar a lo mejor otra conferencia para tratar específicamente de este tema. Sí, Nos así es. dice en el chat Andrea, amo cómo explicas todo y lo dejas súper claro. ¿Estamos de acuerdo, Andrea? Ay, También nos gracias. pregunta Carolina Navarro, ¿qué suplementos podemos tomar para revertir la resistencia a la insulina? De la resistencia a la insulina, como ya les comenté, depende del caso individualizado. El que tiene más evidencia es el inositol. El inositol es como actúa como si fuera la metformina, digamos, entonces hace que los niveles de azúcar en sangre bajen y también el inositol lo que hace es reducir el riesgo de, bueno, no riesgo, pero es reducir la parte de los antojos. Entonces se logra equilibrar y es un suplemento que sí tiene evidencia científica. Hay un montón de suplementos de inositol, ahí ya va a depender del que sea mejor para ti. De acuerdo, muy bien. Y ya por último, me gustaría leer este comentario. Nos está mencionando Luz Sandoval. La licenciada Mayra es toda una profesional. Ella fue mi primera Nutri y me ayudó a bajar 5 kilos. Me enseñó a comer bien y rico. Actualmente sigo manteniendo estos hábitos. 100% recomendada. Muchas gracias, Luz. De una paciente muy disciplinada. Perfecto, muy bien. Entonces, pues bueno, aprovecho para agradecerte nuevamente, Mayra, por esta información. Les recuerdo a los asistentes que pueden revisar este video nuevamente aquí mismo en nuestra página de YouTube y revisar nuestras redes sociales. También van a estar los contactos de la nutrióloga Mayra para que puedan contactarla, agendar una cita y resolver todas las otras dudas que ustedes tengan. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.